Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 42 de Fútbol para Crecer en este lunes 9 de noviembre 2020. Hoy te contamos lo que nadie te contó de este vibrante encuentro disputado en el sur de Londres entre el Crystal Palace y el Leeds United. Antes de ingresar en el análisis de este encuentro, vamos a decir que en la previa, en las apuestas, estaba como favorito el Leeds United para jugar de visitante en el Selhurst Park con el arbitraje del señor Chris Kavanagh frente a este Crystal Palace del señor Roy Hodgson. Los nombres para la formación táctica de los del señor Bielsa para la formación 1-4-5-1 que arrancó en cancha fueron Meslier en el arco, Aylin, Koch, Cooper y Alioski para la línea defensiva, Costa, Clich, Struijk, Dallas y Harrison para los volantes y Bamford como 9 de área. En el 1-4-4-2 tradicional de los del señor Hodgson destacan Zaha y Townsend, sumándole a Eze por el lado izquierdo junto con Zaha, que fueron los que hicieron la diferencia en este encuentro. Más allá de las virtudes de los del Crystal Palace, vamos a entrar en los detalles de por qué una segunda derrota consecutiva por 4-1 para el Leeds United del señor Bielsa. No fue casualidad el cambio de formación táctica. Ya lo habíamos dicho en el anterior programa que no nos gustó nada lo que había sucedido con el señor Pablo Hernández y que no estaba para jugar desde el inicio en esta Premier League, desde el inicio de los partidos en esta Premier League. Más teniendo enfrente un equipo de atletas como lo es el equipo del Crystal Palace. No estando Rodrigo Moreno para la formación táctica 4-2-3-1, Pablo Hernández no está a la altura física para esa formación táctica y bueno, de ahí el 4-5-1 que propuso el señor Bielsa. Pero empezamos a notar el por qué le hacen goles a este Leeds. Y vamos a la primera acción a balón parado que vino de un córner del lado derecho de la defensa del Leeds. Cuando se ejecuta el córner, MacArthur, el 18, lo molesta a Meslier. Se interpone y le da un golpecito con la palma en el pecho. Esto fue inmediatamente que se puso en movimiento el balón. ¿Para qué? Para que no salga a cortar afuera del borde del área chica. Cosa que sucedió. El balón siguió su movimiento, Meslier se quedó bajo los 3 palos y hay una marca que están en el segundo palo, hombre, haciendo marca hombre, Cooper y Koch. Cada uno tiene su jugador. Pero ¿qué pasó? Cuando ve Cooper que la pelota va a la zona del jugador que tenía la marca Koch, que lo tomaba Koch, Cooper va también a esa pelota. Y ahí se produce un blooper que hace que Cooper lo choque al delantero que hace el gol y la pelota termine golpeando en Koch y se le meta a Meslier en el ángulo. O sea, una carambola que es, primero, por no confiar en el compañero. O sea, si Cooper está marcando hombre en segundo palo, tiene su hombre, ve que la pelota le va para la marca del señor Koch, que lo tiene a Koch. Koch está con él. Lo único que hizo fue interferir en su propio compañero y beneficiar al gol del equipo Crystal Palace, que con esto convierte el 1-0. De ese gol que sucedió a los 11 minutos 30 segundos de este primer tiempo, convertido por Dan, uno de los centrales, el número 6 de los de Hodgson, se repuso rápido el Leeds. Y a los 5 minutos, es decir, a los 16 del encuentro, en una acción, en un pase-gol hecho por el señor Clich, al señor Bamford, que convierte en una jugada muy interesante,
convierten el gol, pero este gol lo anula el VAR y no podemos creer que sea anulado por la extensión del brazo de Bamford, que está marcando a dónde le pide el pase, a dónde le pide la colocación de la pelota a Klich. O sea, esto es una locura por donde se lo mire. O sea, entendemos que primero que no hay fuera de juego. Segundo, que es una parte de la jugada. O sea, que el delantero esté marcando el pase con su brazo extendido es parte de la jugada. Y no por eso está fuera de juego. O sea, está marcándole el pase al compañero. ¿Tá? El pie de apoyo, que es donde él está parado, él está perfectamente habilitado. Y se muestran las imágenes que mostramos acá y que se vieron en televisión. Ahí hay 2 pases entre líneas filtrados muy interesantes previo a este gol anulado. Y el segundo toque lo hace Klich. Y bueno, finalizado por Bamford, que está on fire. Pero bueno, fue anulado. La verdad, no lo pudimos creer de que sucediera esto. Sería muy fácil caer en la fácil y decir que se pierde este partido por la tecnología, por el VAR, echarle la culpa a los árbitros. Nada, hay que mirar lo que pasa puertas para adentro. Y acá nos metemos en lo que terminó siendo el segundo gol del Crystal Palace. Hay una falta a los 20 minutos que provoca el señor Koch. ¿Podría haberla evitado? Sí, todo se puede evitar, pero hay que estar ahí en el campo de juego como para ver por qué no se pudo evitar. No le vamos a caer a Koch por esa falta. O sea, sí creemos que, por ejemplo, a Koch le falta confianza, a él. Pero vamos a ir viendo los detalles del encuentro y de esta falta, que fue una acción a balón parado, tiro libre frontal, lado derecho de la medialuna, mirando desde la posición de Meslier, va a patear ese. Y acá mostramos los errores que tuvo en la barrera, la formación de esta barrera por parte del señor Meslier. Queremos creer que la barrera la arma el señor Meslier, por eso decimos y lo nombramos a él. Es el arquero, el golero, el goalkeeper, y es quien da las indicaciones o debe darlas para cómo se tienen que formar. Esto ya está entrenado, preestablecido, pero acá creemos que se cometió un error. Formó con 5 jugadores, a saber, de derecha a izquierda, mirándolo desde la posición de él: Helder Costa, Dallas, Struijk, Bamford y Koch. Fuera de la barrera, con marca siempre a la derecha de esta, Harrison. A la izquierda de la barrera, Ailín. Atento, porque hay un hombre del Crystal Palace que está al lado de la barrera. Alioski a la altura del segundo palo. Atento al jugador que está en la media luna, a la altura de él. Y Cooper está con la marca del 9. Hasta ahí todo bárbaro. Pero ¿sabe Meslier que le va a pegar un derecho? No, no lo sabe, no lo sabe. Por eso no le caemos, porque le pega un derecho después de que... Esto con el diario del lunes, que sabemos que le pegó el derecho, pero estando ahí en el arco, hay varios jugadores alrededor de la pelota y él no sabe si le va a pegar un zurdo o un derecho. ¿Por qué creemos que él se equivoca? Porque lo mostramos en una de las filminas que acompañan a este audio, que él toma posición de la mitad del arco hacia su lado izquierdo. ¿Qué sucede? Él, al pararse sobre ese lado, está bien, la barrera la confía para su palo derecho, pero pone al más chiquitito, a Helder Costa, como primer jugador. Helder Costa mide 1,78. El segundo en esa barrera fue Dallas, 1,83. En el medio, Struijk, 1,90. El cuarto hombre viniendo hacia el centro, Bamford, 1,85. Y el quinto hombre, el que está para el medio del arco, Koch, 1,90 m. Meslier mide 1,97 m. ¿Está bien? Él toma posesión, como dijimos, sobre el palo izquierdo de él, o sea, de la mitad del arco para el lado izquierdo de él. Él ahí
donde está puesto Helder Costa, lo tiene que poner o a Struijk o a Bamford. Preferiblemente a Struijk. ¿Por qué? Porque es el más alto de la barrera, junto con Koch. Pero, ¿qué pasa? A Koch ya lo tiene como quinto hombre. Entonces, ahí el primer hombre en lugar de Helder Costa es Struijk. 1,90 m. Hay una diferencia entre 1,78 m y 1,90 m. Donde está Dallas, 1,83 m, a nuestro entender debería ir Bamford. Struijk, ¿dónde está? Y Koch, ¿dónde está? ¿Qué sucede acá? Hay otro error. Saltan 3 hombres de la barrera. Saltan Struijk, Bamford y Koch. Y entonces, claro, a ver, ¿a dónde va a tirar el pateador? Al espacio más grande que tiene, que es arriba de Costa y arriba de Dallas. Y encima no saltan. O sea, error por donde se lo mire, de conformación de barrera, de sincronización. Si los 3 jugadores estos van a saltar, tiene que haber un hombre acostado en el piso. O sea, punto número 1 y básico. Después, si no saltan, tienen que estar ordenados como acabamos de decir. Y él jugársela al palo donde está jugado, que está perfecto, porque él tomó la decisión esa, está bárbaro. Él mide 1,97 m, si se fijan en la filmina, él está tratando de ver la pelota, no la va a ver nunca. Nunca la va a ver. Ni cómo está parado, ni con la gente que armó saltando en la barrera. Cuando la gente salta, la pelota ya está volando y él menos aún la va a ver. Él cuando la ve ya pasó la línea de la barrera, la altura de la barrera. Entonces es imposible, ante una pelota muy bien pateada, poder hacer la mínima oposición. Cosa que no sucedió, por supuesto, por los errores marcados. Y bueno, 2-0, esto de laboratorio, esto es entrenar, esto hay que prestar atención, Meslier, porque usted es el que arma la barrera. 2-0, partido cuesta arriba desde los 20 ya del primer tiempo. ¿Se puede dar vuelta? Sí, se puede dar vuelta, pero no es lo mismo ir empatando 0-0 o 1-1 o perdiendo 2-1 que ir perdiendo 2-0. Todo esto lo sabemos, pero bueno, en la cancha, en la mente empieza a pesar. No obstante, a los 26 minutos 30 segundos, Bamford de zurda entre 4, una pelota que la acompaña con el pecho y la baja, cuando baja, yendo hacia el arco, frontal, del lado izquierdo del golero, derecho del área, a la altura del punto penal, le pega un zurdazo que decreta el 2-1. Y el Leeds United del señor Bielsa está en partido. Todo mejor para el Leeds, que bueno, se adueñó de la tenencia de balón, fue dinámico, fue vertical, no tuvo situaciones, ninguno de los dos equipos tuvieron situaciones muy claras, pero esto no es solo correr. ¿Y por qué decimos esto? Porque viene una jugada que termina con un gol en contra. Son 3 jugadores que atacan contra 5 que defienden. Helder Costa viene haciendo toda la banda en retroceso y se tira a cortar una pelota que creemos que hubiera sido totalmente inofensiva. O sea, no es correr por correr, tirarse por tirarse. Después la fortuna, entre comillas, jugó una mala pasada. Él toca la pelota y se le mete sobre el primer palo a Meslier con la verdad, con una parábola bastante rara. Alguno escuché que dijo que una reacción tardía del arquero. La verdad que el arquero no se la espera nunca que la pelota esa pegue en Helder Costa y se le meta en el primer palo. Es rarísima la parábola que toma. Pero bueno, ahí no le caemos al arquero. A ver, no es cuestión de correr y tirarse porque hay que tirarse. No, muchacho. Esa jugada la podría haber seguido acompañando y nada, se le terminaba la cancha, al contrario. Entonces, hay que usar la inteligencia. Son muchachos jóvenes, con mucha dinámica, mucho físico, pero vemos que
le falta experiencia, le falta fútbol, ¿está bien? Le falta recorrido de partidos, lo que es la experiencia. Entonces, si miran la jugada, la repetición en el video, van a ver de que es una jugada totalmente evitable, que no era necesario esa barrida, ese intento de corte al piso que genera el tercer gol del Crystal Palace sobre el final del primer tiempo, y creemos que ahí se puso el partido liquidado, muy cuesta arriba ya para los de Bielsa, y bueno, nada que hacer, faltaba poquito para cerrar este primer tiempo. Con un 2-1 probablemente hubiera sido otra la predisposición física y mental por parte del equipo, pero bueno, un 3-1 casi sentenciaba el partido, dado que en el anterior, recuerden, se había perdido por 4-1. Y en el entretiempo sale Helder Costa para que ingrese Rafinha. El esquema táctico se mantiene, a pesar de que creemos que fue más un 1-4-4-2. No obstante eso, el equipo tenía juego. Los 69-30, una entrada por izquierda, por carril interior izquierdo de Zaha, pone un pase a Ayew que finaliza haciendo el cuarto gol del encuentro. Y acá nos vamos a detener en otras cosas. Hay una línea defensiva que está mal parada precisamente por el lado donde le hacen el gol. Alioski está no mirando a su defensa central, que es quien ordena esa línea, y mucho menos miró a Ayew, que es quien finalizó haciendo el gol y estaba 2 metros habilitado y era marca de él. Y acá sucede otra cosa cuando convierte el cuarto gol el equipo de Crystal Palace. Todos los jugadores se reclamaban entre ellos. Koch le reclamaba a Ayling a Struijk y Cooper a Alioski. Harrison miraba al cielo. Dallas no sabía a quién echarle la culpa. O sea, cuando no hay organización defensiva, que ya con un 3-1 abajo, minuto 22 y medio, 25 del segundo tiempo, las cosas no salen, no se convierte un gol de descuento, no se generan cosas importantes en el área rival, tampoco le habían generado mucho en el área propia, pero hay una desorganización defensiva que queda a las claras, donde lamentablemente no se está cumpliendo o no se cumplió con esa organización que requiere cualquier entrenador. El señor Alioski, que es el marcador lateral izquierdo, así salió jugando y así jugó todo el partido, más allá de sus proyecciones y demás, cuando le toca defender, tiene que mirar la posición del último hombre, que era Cooper, ¿está bien? Y ver la posición de Ayling y ver la posición de Koch. Entonces, y ver dónde estaba el 9, que perfectamente jugó al espacio. De ahí que el pase entre líneas de Zaha en diagonal no lo puedan interceptar, porque, a ver, lo que menos iba a pensar Koch o Struijk era de que iba a estar esa diagonal descubierta. ¿Por qué estaba descubierta? Porque no estaba tomada por el marcador lateral izquierdo, por el 3. ¿Tá? Entonces, bueno, acá hay desorganización defensiva, tendrá que ver el entrenador. Ahora se vienen 2 semanas que bueno, no hay encuentros, tampoco va a tener a los jugadores para poder trabajarlo, porque él los recibe 3 días antes del próximo partido, que será el sábado 21. Entonces le viene un rival difícil, le va a tocar un rival difícil, todos son difíciles acá, pero hay que levantar cabeza, hay que organizarse. Los más grandes, los que tienen más trayectoria, experiencia, yo diría, acá pesa mucho la experiencia. Los que tienen más experiencia tienen que ser compañeros, y lo digo bien, compañeros de sus compañeros más jóvenes. Si eso no sucede,
va a ser muy difícil poder revertir el rumbo, porque cuando un equipo empieza a perder, y perder por mucha diferencia de goles, se hace difícil luego salir de esa depresión, de ese pozo mental y futbolístico. ¿Por qué? Porque se empieza a creer que la idea propuesta por el entrenador no es la más conveniente. Y nosotros sí creemos que es la más conveniente y creemos que está más que a la altura el señor Bielsa. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Queremos que sigan los jugadores confiando en lo que el técnico les dice, que no se enojen como pasó con el señor Pablo Hernández, que escuchen, porque en el banco tiene un entrenador con muchísima experiencia y con mucho recorrido, con muchos partidos encima, y con un ojo de ver jugadores de muchos años. Entonces, si lo sacan o no lo ponen, es porque no está para que lo pongan, no se tiene que enojar. Tiene que procurar hacer o seguir haciendo las cosas necesarias, que son entrenar y estar dispuesto a las órdenes del entrenador para saltar al campo en cualquier momento y ayudar a sus compañeros a que las cosas les salgan mejor. A los chicos jóvenes, darles confianza, darles ese aliento que necesitan en los entrenamientos, en el vestuario, en la previa del próximo partido, para poder revertir esto y volver a la victoria que creemos se le va a dar, porque, repetimos, el señor Bielsa es un excelentísimo entrenador y tiene a sus órdenes a un equipo sensacional. Solo falta que confíen más en cada uno de ustedes y los grandes le transmitan la experiencia a los más jóvenes. El tiempo es tirano, llegamos a nuestro final de programa del día de hoy. Nos vemos ahora dentro de unos días más que lo habitual. Nos vemos el jueves 19. Por fecha FIFA no se jugarán torneos de clubes. Y bueno, es todo para las elecciones. Nosotros seguimos con nuestro análisis de la mejor liga del mundo, la Premier League, con lo cual nos vemos en una semanita y media. Hasta luego y suerte.